El sistema inmune está compuesto por un conjunto de células y órganos que trabajan coordinadamente para defender al organismo. En el video anterior se estudiaron las principales células propias del sistema y otras células que, aunque pertenecen a otros sistemas y poseen otras funciones, tienen alguna actividad relacionada con la inmunidad. Ahora, en este video se hablará sobre los órganos. Los órganos del sistema inmune son aquellos donde las células del sistema inmune se generan, maduran y se almacenan. Estos se dividen en órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. Los órganos primarios también son llamados centrales o generativos. De ellos salen las células listas para defender al organismo, por lo tanto ya han pasado por su proceso de generación y maduración en estos órganos. La producción de casi todas las células del sistema inmune se da en la médula ósea. Por ello es considerada el principal órgano primario. Sin embargo, no todas las células salen listas de ella. Por ejemplo, los linfocitos T, que salen de médula y deben dirigirse al timo donde se dará su maduración y selección. Entonces, en los órganos primarios se tienen a la médula ósea y al timo. En cuanto a órganos secundarios, o también llamados periféricos, a diferencia de los primarios, no cumplen función de generación ni maduración, solo la de almacenamiento de linfocitos hasta su encuentro con el antígeno y su posterior desarrollo hacia células de memoria o efectoras. Por lo tanto, se dice que son órganos donde se inicia la respuesta inmunitaria adquirida al ser por linfocitos. Como órganos secundarios tenemos a los ganglios linfáticos, al vaso y a los tejidos linfoides asociados a mucosas, también conocidos como MALT por sus siglas en inglés, que pueden ser GALT cuando pertenecen al intestino, también son llamados como las placas de Peller, y BALT en el caso de los bronquios. Por último tenemos a los órganos terciarios. Estos solo los encontramos en patologías, pues son acúmulos linfoides generados en infecciones crónicas, inflamaciones crónicas o en afecciones autoinmunes. A diferencia de los secundarios, son estructuras mucho más desorganizadas. Ahora vamos a ver cada uno de los órganos con más detalle. Para empezar tenemos a la médula ósea, que es un órgano linfoide primario ubicado en el interior de todos los huesos. Sin embargo, solo los huesos largos como el fémur y el húmero, el ileón de la cadera y el esternón en el pecho, son los que tienden a tener más activada la hematopoiesis, que es un proceso en el cual a partir de una célula madre hematopoyética son producidas todas las células sanguíneas, entre las cuales encontramos algunas células del sistema inmune propiamente. Su producción está coordinada por factores estimulantes e inhibitorios que actúan sobre los precursores inmaduros y son producidos por células del nicho hematopoyético. De este modo, la médula tiene la capacidad de autorrenovar y diferenciar las células, procesos que hace de por vida después de las 11 semanas de vida. Las células del nicho hematopoyético son todas las que están en la médula pero que no participan en la hematopoiesis, sino que crean el microambiente ideal para que ésta se dé. En el nicho encontramos a los osteoclastos y osteoblastos, que se encargan de generar y remover el hueso. Células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, células reticulares que con prolongaciones forman una red donde se pueden posar las demás células, macrófagos, linfocitos maduros que pueden regresar, adipocitos, fibroblastos, entre otras. Aunque no participan directamente en la hematopoiesis, la producción de estas células debe ser controlada, pues, por ejemplo, si se da un aumento en la producción de fibroblastos, se llena la médula de estos, dejando poco espacio para la producción de las células hematopoyéticas, y por lo tanto, al evaluar un extendido de sangre periférica se podría ver una pancitopenia, que es la disminución de todas las líneas celulares. Al salir de médula, las células pasan a circulación por medio de los sinusoides, para viajar por la sangre y, en el caso de los linfocitos, ir hasta tejidos y órganos linfoides secundarios, donde se ubicarán gracias a la quimiotaxis mediada por moléculas que llevan el nombre de quimioquinas. Ahora seguimos con el timo. Una vez son producidos los linfocitos T en médula ósea, se dirigen al timo, el cual está ubicado en el mediastino superior y allí pasan a conocerse como timocitos.
A través de su paso por el timo, los linfocitos T inmaduros, ahora timocitos, pasan por microambientes específicos que los van haciendo madurar hasta generar los receptores específicos que les permitirán interactuar con antígenos, los cuales conocemos como TCR. Paralelo a esa maduración se inicia un proceso de selección indispensable para mantener la tolerancia. En esta selección son separadas las células cuyos TCR tienen afinidad con antígenos propios expresados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Y en esas células se dan señales de apoptosis, asegurando que no saldrán a circular, pues si esto ocurre atacarían a los antígenos propios, a células propias, desencadenando un proceso de autoinmunidad. Estos procesos son los que conocemos como selección negativa, cuando mueren, y selección positiva los que logran salir. Se dice que el 95% de los timocitos que llegan al timo no van a salir de él. En cuanto a su estructura, el timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular y barreras hematotímicas que impiden la salida de los timocitos que llegan. La corteza es la zona más morada, pues está repleta de timocitos que adquieren su capacidad inmunitaria expresando los receptores de membrana. Por ello, empiezan a reconocer las proteínas que les van presentando en el complejo mayor de histocompatibilidad, y a medida que avanzas a la médula se va aclarando, pues la mayoría de los timocitos van muriendo por la selección negativa. En la médula se pueden observar regiones más claras, conocidas como los cuerpos de Hassel, que son un cementerio de timocitos que van muriendo, y van siendo almacenados en estos lugares que van a ser calcificados y queratinizados. A medida que pasan los años, los cuerpos de Hassel van creciendo más y más, y los macrófagos tímicos se encargan de irlos retirando. Sin embargo, el espacio que va quedando se va llenando con adipocitos, y llega a un punto en el que hay más tejido adiposo que timo. Esto es lo que se conoce como la atrofia del timo, y se da antes de los 14 años más o menos, por lo cual todos los mayores ya no tenemos timos, sino remanentes tímicos. Además de los timocitos, en la corteza encontramos estos macrófagos del cuerpo teñible que se comen a los cementerios, células presentadoras de antígeno y células epiteliales regulares de 3 tipos. El tipo 1 hace una barrera ocluyente entre la cápsula y la corteza para asegurar que solo entren timocitos. Las de tipo 2 dan soporte y sostén, ayudando a los timocitos a madurar gracias al estrés celular que crean en el ambiente. Y el tipo 3 se encarga de separar la corteza de médula, evitando que los linfocitos ya maduros que hayan logrado llegar a médula se devuelvan a la corteza. En médula, además de los linfocitos ya maduros, se encuentran otros 3 tipos de células epiteliales. El tipo 4, que hacen lo mismo que las células tipo 3, y evitan que en la médula pasen a corteza de nuevo o al contrario, que pasen timocitos inmaduros a médula. Tipo 5 se encarga de generar el ambiente propicio para determinar la maduración de los linfocitos en médula, y las células tipo 6 se encargan de rodear los cuerpos de Hassel. Pasando a los órganos periféricos o secundarios, encontramos a los ganglios linfáticos, los cuales se encuentran distribuidos por todo el cuerpo y conectados entre sí por vasos sanguíneos y linfáticos. En ellos se da el encuentro antígeno-linfocito. Por lo tanto, en ellos encontramos linfocitos, células presentadoras de antígeno, macrófagos, etc. Poseen cápsula de tejido conectivo denso y regular, una corteza rica en linfocitos B y a donde llegan los vasos linfáticos aferentes, una paracorteza rica en linfocitos T y una médula por donde sale el vaso linfático eferente, y donde se pueden encontrar cordones medulares, que son filas de linfocitos que hacen para salir del ganglio. En la corteza se encuentran muchos nódulos linfoides, los cuales pueden ser clasificados como primarios si son morados aún y es porque no se han activado, por lo cual están llenos de linfocitos maduros pero vírgenes. Y los secundarios si ya se activaron y poseen un centro claro conocido como centro germinal. Esta activación se da al azar, y cuando un nódulo se activa es porque se escogieron los linfocitos de él para salir y responder ante el antígeno que haya entrado al cuerpo.
El vaso es el órgano linfoide más grande ubicado en el peritoneo cuadrante superior izquierdo abdominal, con una cápsula de tejido conectivo denso y regular, células musculares que se encargan de contraer los vasos, y es un órgano muy vascularizado, pues también se encarga de filtrar la sangre y retirar todos los eritrocitos muertos o viejos cuando ya han pasado sus 120 días de vida. Su forma reticular es quien le permite capturar a los eritrocitos deformes para que los macrófagos puedan fagocitarlos. Esta parénquima reticular donde se quedan los eritrocitos atrapados se conoce como pulpa roja. Además tiene una pulpa blanca que en realidad se va a ver de color morado, pero su nombre viene de que es un lugar donde están los leucocitos esperando a interactuar con los antígenos que llegan por la arteriola central. De este modo se puede ver toda la coordinación que maneja el sistema inmune para lograr llevar a cabo su función de defensa, función que se irá estudiando a mayor profundidad en los próximos videos.